Muy buenas tardes, saludos para todas, todos, bienvenidas a esta segunda sesión del diplomado. El tema que vamos a trabajar es el marxismo, el cristianismo y el leninismo. Hay una clase que la vicepresidencia que organiza pues este diplomado, la vicepresidencia de formación, colocó anoche a las 12 de la noche, pero parece que por razones que yo desconozco ustedes no han podido acceder a ella. No puedo dar la explicación porque no sé la razón. En esta ocasión hay dos clases magistrales. Una es de Alexandra Molina y la otra es de Jesús Farías. Son largas, más de una hora, pero no son tan cortas. Nosotros y nosotras lo que vamos a hacer esta tarde es proveerlos de un sistema de categorías para que cuando puedan acceder a esas clases, a esas dos clases, puedan organizar el trabajo como se hizo con el primer módulo, el que acabamos de finalizar ayer. De manera que yo no me voy a meter en el tema, sino que voy a proveerlo y proveerla de categorías. En realidad no es solamente categorías, sino es un sistema de categorías. Las categorías son conceptos, pero no son los conceptos para describir las cosas, la realidad, sino que son conceptualizan un concepto, describe una realidad, una mesa, un escritorio, una láctea. Son conceptos que construimos para interpretar la realidad. Tienen un propósito interpretativo. Y a ese tipo de conceptos que tienen propósitos, que son constructos que nosotras y nosotros hacemos para interpretar la realidad, es lo que llamamos categorías. Cuando nosotros escuchemos la palabra categoría, ya saben de qué estamos hablando. El primer tema es marxismo. Y Marx construyó un sistema de categorías para interpretar la realidad, sobre la realidad económica. Cuando él vivió, nada más estaba la economía política. No había una economía política de una visión crítica. Entonces, Marx, la obra más importante de Marx, que es El Capital, por eso tiene como subtítulo El Capital, crítica a la economía política. Una crítica a la economía política. Y ahí encontramos un sistema de categorías. Pero nosotras y nosotros tenemos que estar permanentemente construyéndolas. Nosotros, esto es la parte teórica del diplomado. Pero el diplomado no es el diplomado no es solo una parte teórica.
No tendría sentido que sea solo algo teórico para aprender cosas, sino que el sentido del diplomado es la transformación de la realidad. Entonces, el apropiarnos de teoría es para transformar la realidad. En fin de cuentas, para eso es el diplomado. Esto es muy largo, o sea, yo podría estarme con ustedes con mucho cariño, con mucho amor hasta la noche, pero necesitamos, además de que yo dar algunas indicaciones, necesitamos espacio para resolver algunos problemas que haya con la plataforma de Moodle, que es lo que entonces esto va a tener dos partes. Además, con la limitación que ya hoy deberían estar ustedes ya familiarizados con estas dos conferencias, la de Alexandra Molino y la de Jesús Faría. Entonces, yo no voy a hablar de todas las categorías, sino de unas categorías como las que pensamos nosotros que nos pueden ayudar a la comprensión de esas clases. Y eso es muy breve. Voy a hablar primero del marxismo. Entonces, lo primero que yo quisiera aclarar es que no hay marxismo, sino hay varios marxismos. Hay un marxismo eurocéntrico que nosotros y nosotras, Chávez, la revolución, hemos criticado el marxismo eurocéntrico. Y hay un marxismo nuestro, de la Via Yala, desde la Via Yala. Hay un socialismo eurocéntrico y hay un socialismo nuestro, del Avia Yala. Entonces, esto es importante cuando uno escucha hablar del marxismo y del socialismo. Tenemos que tener las categorías para saber distinguir si ese discurso es eurocéntrico o es un discurso crítico, descolonial, que es como nosotros hemos asumido el marxismo. Entonces, ese es el primer punto. O sea, no me va a dar tiempo, porque esto es muy largo de explicar, sino algunas categorías que es necesario para este segundo módulo, trabajar de errores. El primer error es el paradigma de infraestructura y supraestructura o superestructura. Ese no es el marxismo que nosotros adherimos. Entonces, que parte de un error del eurocentrismo, que si uno cambia la economía, la infraestructura, si uno supera el capitalismo, entonces todos los demás problemas se van a resolver como automáticamente. Eso es lo que llaman la idea que tiene el eurocentrismo de supraestructura. Entonces nosotros nos vamos a hacer un diplomado con esos esquemas eurocéntricos. Y entonces una de las cosas que necesitamos superar es esa visión de infraestructura y supraestructura. Nadie lo hace con mala voluntad. Puede ser por ignorancia, puede ser alguien que lo haga con mala voluntad, pero en general en nosotros y nosotras nadie lo va a hacer con mala voluntad. Por ignorancia, porque le falta lectura, porque le falta estudiar estos temas.
Entonces, es muy importante dónde se inicia la edad de la historia que nosotros vivimos en este momento. Entonces, hay una visión de esta edad de la historia que no es nuestra visión. Los eurocéntricos llaman a esta época, a esta edad de la historia, a este periodo de la historia, modernidad. Para nosotros es modernidad colonialidad. Si nosotros decimos modernidad nada más, nos tragamos entonces las lógicas del pensamiento moderno colonial. En 1492, siglo XV, finales del siglo XV, se inicia la expansión europea. Pero esa expansión europea que se inicia en 1492 fue una invasión que tuvimos en el Abya Yala, que ya venía como un sistema civilizatorio, con lógicas y principios organizadores. No tenemos tiempo para explicarlos todos, pero decimos algunos más importantes. Ya dije uno, la colonización, el colonialismo, la colonialidad. Por eso dice modernidad, colonialidad. Pero esa no es la única, hay otras lógicas. El racismo. En la humanidad no se había conocido el racismo. Irrumpe en la humanidad con este periodo de la historia de la invasión europea a nuestro continente. Yo voy a decirle algunas que son importantes, que anoté para que no se me pasara por alto ninguna de las más importantes. No se las voy a decir, no tienen un orden específico, solamente que anoche cuando estaba, bueno, ni siquiera anoche, esta madrugada, yo terminé de ver las dos conferencias casi después de las 2 de la mañana, porque a las 12 fue cuando las pusieron. Y entonces, claro, tuve que verlas todas, completas. Y además tomando notas. Entonces, esto está escrito esta madrugada a las 3 de la mañana, para preparar para ustedes esta exposición. Entonces, esas lógicas y principios organizadores modernos coloniales son lógicas genocidas, epistemicidas, porque el sistema civilizatorio que impusieron los invasores europeos a nuestro continente eran principios organizadores genocidas, la palabra episteme es un vocablo griego que significa conocimiento, es decir, matar el conocimiento. En nuestro continente, el Abya Yala, habían diversas culturas de los pueblos originarios, pero lejos, muy desarrolladas, pero muy lejos de lo que eran los invasores europeos. Si ustedes se ponen, nada más para darle ejemplo de lo que les estoy diciendo, el calendario maya, por ejemplo, tiene unas predicciones de los eclipses de luna, de los eclipses solares, de los fenómenos atmosféricos que siguen vigentes todavía hoy. Es decir, estoy hablando en el año en que se inició la invasión. Entonces, ¿cómo
¿Cómo llegaron los incas? ¿Cómo llegaron los mayas? ¿Cómo llegaron los aztecas? ¿Cómo llegaron los arawak aquí a Venezuela? Yo no lo sé. Porque los invasores, en esa lógica epistemicida, quemaron las bibliotecas, todas las quemaron, códices, que lo van a encontrar en la literatura, todos esos códices, claro, pero quedaron todas las huellas en distintos campos de la tecnología, de la medicina, de la neuroanatomía, de la neurociencia y de las matemáticas, de la filosofía, eran culturas muy desarrolladas. Entonces, con esa invasión destruyen, o sea, matan el conocimiento. Eso es lo que significa epistemicida. Episteme, recuerden, es conocimiento, que mata el conocimiento. Y genocida, bueno, que mata, así como todavía mata a los niños, a las mujeres, eso que está pasando en Medio, yo voy a decir Medio Oriente, porque el tema que tenemos nosotros que plantearnos en este diplomado es la descolonización. Entonces hay un continente que se llama Asia, continente que tiene un occidente, que tiene un oeste y un este y un centro. Entonces el continente asiático tiene un este, tiene un oriente y del otro extremo tiene un occidente, un oeste. Entonces, ustedes díganme por qué vamos a llamar ese occidente, ese oeste, Medio Oriente. O sea, no se preguntan por qué. Bueno, nos tenemos que calar la definición de los británicos, que para ellos veían eso como el Medio Oriente. Y nosotros seguimos repitiendo eso y lo vemos así como si fuese natural. Entonces hubo una primera guerra interimperialista, unos imperios para repartirse una primero y después una segunda. Entonces nosotros y nosotras seguimos repitiendo como borregos, o sea, como tontos, pues, que Primera Guerra Mundial, Primera Guerra no era el mundo, pero los dominadores, los colonialistas, entonces dijeron que ellos eran el mundo. Nosotros estamos fuera, invisibilizados, y nosotros hablamos como si fuéramos los invasores. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Medio Oriente. Y si yo no les digo a ustedes Medio Oriente, y yo les digo no, en el oeste de Asia, donde está el Líbano, Siria, Israel, no me van a entender. ¿Entienden? Yo quisiera que comprendiéramos el desafío que tenemos nosotros de descolonización. Entonces, el tema que queríamos hablar, que es el tema del marxismo, es porque hay una visión eurocéntrica que considera que si... Bueno, déjenme para explicarles algunas otras, para darles otro ejemplo, porque no solamente es ese. Yo les dije que no les iba a decir todo, pero yo dije anoche, esta madrugada, a las 3, voy a hacer un esquema de las más importantes para recordarlas. Entonces puse aquí genocida, epistemicida, puse otra, ecologicida. La modernidad colonialidad es ecologicida. Esta expresión a lo mejor no la han escuchado, pero que es bueno que nos empecemos, para nosotros, para la revolución bolivariana, es importante que nos familiaricemos con esta expresión, comunitaricida. ¿Sí? Porque es un sistema civilizatorio de muerte, que mata el conocimiento, que mata cuando yo digo genocidio es en serio. Se exterminó a los primeros pobladores.
exterminio, hubo un genocidio a partir de 1492. Hubo incluso que repoblar el área llana con población africana capturada en África y esclavizada. Fíjense los términos que estoy utilizando, porque son esclavos. ¿Cómo que esclavos? No son esclavos. Esclavos como si hubiesen nacido esclavos, no, fueron esclavizados. Entonces hay que ser muy cuidadoso y cuidadosa con el uso del lenguaje, porque el lenguaje no es nada inocente, no se vayan a imaginar que el lenguaje es algo neutro. Entonces mata a la comunidad, porque en la lógica de ese sistema civilizatorio, al ser humano lo ve como individuo, y el ser humano, ningún ser humano es individuo, todo ser humano es una dinámica relacional. Entonces nosotros nos tragamos ese discurso, mira, este individuo, esto es la parte individual. No, hay otras palabras para decirla, personal, singular, pero no somos individuos. Somos comunitarios, y eso para nosotros es muy importante, porque esa es, digamos, la esencia de nuestra revolución. Lo comunal, lo comunitario es la esencia de nuestra revolución. Racista. Podría detenerme en el racismo, porque es muy importante, pero esto no tiene, no tenemos tiempo. Ya dije eurocéntrico, feminicida. Y ahorita de feminicida, yo quería aprovechar de una vez el otro tema que tenemos, que es el cristianismo, porque aquí quería plantearles a ustedes, para que nos problematicemos en este módulo, que hay que saber distinguir entre lo que es cristianismo, porque el cristianismo es una teología de la liberación, pero lo que trajeron los invasores no fue el cristianismo, fue la cristiandad, que también es una teología. El patriarcalismo cristiano que trajeron los invasores es también una teología, pero es una teología de dominación. Entonces, si nosotros no somos capaces categorialmente de distinguir que lo que trajeron los invasores no fue ningún cristianismo, sino la cristiandad, entonces saber qué es lo que es cristiandad y qué es cristianismo. De eso hay literatura, yo les voy a explicar algunas de esas. Les voy a proponer, no para hablar en una semana, lo vamos a estudiar, pero para que estos temas los podamos en el futuro seguir profundizando. Y quiero terminar el último sobre el dualismo. Las culturas de los pueblos, de los primeros pobladores de nuestro continente, no eran dualistas. Ese dualismo lo impusieron como lógica civilizatoria los invasores. El dualismo cartesiano. Cartesio es el nombre en latín de un tipo que se llamó Descartes. Se escribe Descartes y se pronuncia Descartes. Entonces ese dualismo es el dualismo ser humano-naturaleza. Entonces nosotros nos vamos a tragar el dualismo cartesiano, que los seres humanos tenemos a la naturaleza al frente. Dualismo, no, nosotros y nosotras somos parte de la naturaleza. Entonces otras lógicas. Entonces si nosotros podemos hacer grandes cambios en las instituciones, en la Constitución, todo eso que estamos hablando en los seminarios que estamos haciendo los miércoles, pero si nosotros no nos descolonizamos de toda esta categoría, nosotros, bueno, a la postre va a pasar lo que pasó con la experiencia de la Unión Soviética. Después de 70 años implosiona. Entonces no estamos hablando de cualquier tema en este diplomado. Entonces, cuando nos meten la estafa de infraestructura y supracultura, entonces ya caímos en la trampa.
en la trampa. Hay otras trampas, las lecturas. Si usted, como el tema que nos están asignando, que nos están indicando trabajar en este segundo módulo es el marxismo, uno de los 3 temas, bueno, entonces yo les traje para mostrárselo. No para esta semana. Pasa que yo soy de la generación precursora. Entonces la generación precursora es de los 75 a los 90. Pues yo estoy en esa. Entonces, claro, bueno, vamos a leer. Entonces, ya en el 66, cuando ustedes no habían nacido, ya yo militaba en el MIR. Y estaba leyendo marxismo hace 60 años. Claro, no sé, para mí es muy fácil decir, ¿y tú te has leído eso? Sí, estos son los Grundrisse. Pero hay que estudiarlo. Y yo les propongo, incluso antes de meterse en el Capital, ¿y por qué los Grundrisse? Porque aquí ahí usted va echando el cuento en cada uno, son estos 3 volúmenes, cómo va construyendo las categorías. Bueno, ya en el Capital aparecen, ¿no? Pero aquí dice cómo construyo la categoría de fetichismo, por ejemplo, aquí está escrito. Y uno aprende entonces a trabajar con categorías. Pero yo sé que esto se lo estoy diciendo es para todo el camino, sobre todo a las generaciones que están en la generación de oro, o la de las jóvenes que tienen todo el mundo. Ya yo no tengo, ya me queda un poco de vida, pero que uno no es eterno. Entonces ya uno después de 75 años le quedarán unos poquitos todavía de vida. Pero por lo menos que les quede, por ejemplo, como herencia, la importancia de trabajar en los temas. Ahí, quería explicarle, porque eso no lo van a encontrar, uno tiene que estar familiarizado. En una edición del Capital de Marx de 1859, él colocó en el prólogo, no en el Capital, en el prólogo, en página y media que tiene un prólogo, utilizó la metáfora de infraestructura, superestructura. Esto yo me imagino que eso lo hizo como una concesión, con Engels, su amigo, pues, el pana, que además del que él dependía económicamente. Entonces, como una concesión con Engels. Ahora, esto nadie lo puede saber por qué Marx utilizó esa metáfora. Lo que yo le quiero decir, que como nosotros sí hemos estado trabajando durante 60 años a Marx, entonces se lo puedo decir con toda seguridad, pero si ustedes no lo creen, verifíquenlo, que de 1857, posiblemente los que están más retirados, más lejos por allá donde está, por ejemplo, Joel, no van a ver, pero aquí dice: elementos fundamentales para la crítica de la economía política, entre paréntesis Grundrisse, 1857-1858. Esto es, en esos 2 años, el 57 y el 58, escribió Marx. Esto es muy importante. Entonces pudiéramos decir, para que no se les olvide, que la parte, el periodo histórico más creativo de Marx está entre 1857 y 1863. Ahí escribió Marx créanmelo, más de 10.000 páginas. En ninguna, excepto en esa piñecita de esa metáfora que usa en el prólogo del Capital de 1800. Entonces, ¿cómo vas a colocar ese paradigma de infraestructura, superestructura? Lo vas a estar explicando ahorita en el siglo XXI nosotros desde esta visión. Entonces, para resumir el mensaje, el capitalismo es la dimensión económica de ese sistema civilizatorio, de ese
que tiene unos principios organizadores. Es un sistema civilizatorio, no es ninguna superestructura, no, es un sistema, lógica, principios organizadores. Y entonces su dimensión económica, claro, se organiza una economía con estas lógicas de genocidio, de ecologicidio, de feminicidio. Con esas lógicas es como se trae. Entonces, si yo supe comunicarles a ustedes, no lo sé, al final serán ustedes los que juzguen si eso fue así, si entendieron que no es que estas lógicas civilizatorias, que estos principios organizadores son el punto de partida, no una derivación del capitalismo, no, es al contrario. No, estos principios organizadores son el inicio. El capitalismo, lo que se organiza después con esas lógicas. Entonces, claro, si a usted le dicen, no, pero es que nosotros hay infraestructura y superestructura. Entonces, la infraestructura es la que determina la superestructura. Si nosotros hacemos el socialismo, usted se va a despreocupar del feminicidio, del ecologismo. No, el capitalismo surge con eso. Entonces, ese es un poco, esto es muy largo, y yo le prometí a Nelly, cuando me consultó qué podíamos hacer, yo quisiera hablar aunque sea unos 30 minutos. No es todo, pero por lo menos para animarlas y animarlos a trabajar este módulo. Y necesito todavía hablar de unas otras cosas. Ya me detuve en esto. Entonces, ya tenemos la bibliografía. Ahí, fíjense ustedes. Otro problema que tenemos, las lecturas. No es cualquier lectura. Yo, ¿cómo me voy a ponerlo aquí a proponerles a ustedes, como nos tocó en este módulo el marxismo, vamos a estudiar marxismo con Althusser? Hermano, hermana, un estafador como Althusser, que menos mal que antes de suicidarse escribió sus memorias. Dije, yo escribí sobre Marx, pero yo no lo había leído. ¿Cómo vas a poner tú a Althusser como referencia? Tienes que leer a Marx o personas que han leído a Marx, que lo han trabajado en serio. No podemos a esta altura del partido estar hablando de Althusser. Y además, yo les traje, porque ahorita me estoy recordando que me iba a traer los tomos de Chávez. Eso viene en unos tomos. Sobre todo el tomo 1 para leer, pero vi que tantos libros no lo traen. Entonces, Chávez murió el 5 de marzo del 2013. Y un consejo de ministros pocos meses antes de morir. A finales del 2012 se produjo ese consejo de ministros. Y a los meses, a comienzos del año siguiente, del 2013, muere. Entonces, este Chávez que está aquí, el último Chávez. Entonces, yo les voy a leer nada más. Esto lo dijo el 20 de octubre de 2012, Chávez, porque yo lo recuerdo, lo vi en tiempo real, este libro de Iván Pizarro. Para esa época todavía Pizarro estaba vivo. Y lo tenía ahí encima del escritorio. Cuando está diciendo esto que les voy a leer. Entonces todos lo tienen, el golpe de timón. Las fábricas construidas con fines capitalistas llevan las marcas indelebles de su sistema operativo. La división social jerárquica del trabajo en conjunción con la cual fueron construidas.
que ya les expliqué que fueron construidas con esos principios organizadores, con esas lógicas civilizatorias. Un sistema productivo, aquí está hablando de lo de nosotros y de nosotras, la revolución bolivariana, un sistema productivo que quiera activar la participación plena de los productores asociados, que es el sentido, la esencia del sistema de producción comunal. Los trabajadores requieren de una multiplicidad de procesadores paralelos, coordinados de la manera adecuada, así como un correspondiente sistema operativo. Sistema operativo es la metáfora que usa Chávez. Yo estoy utilizando otra. El sistema operativo es otro sistema civilizatorio. Yo lo estoy usando como sistema civilizatorio, pero Chávez decía en esa ocasión sistema operativo, de manera central. Entonces él dice, trátese de economía dirigida capitalista o de sus, escuchen bien, la importancia de este planteamiento que hizo Chávez, variedades postcapitalistas presentadas engañosamente como planificación. Este es un golpecito para la Unión Soviética. Que nosotros, yo se los digo, nosotros no somos detractores de la lucha de la Unión Soviética. Ninguno. La revolución no es detractora. Cuando hablamos de todos los revolucionarios en Venezuela y en el mundo que han dado la vida, aún con esas equivocaciones, nosotros le debemos respeto, porque dieron la vida. Entonces, yo invoco, porque como este tema se presta para eso, tengo que prevenirlas y prevenirlo, que tenemos que hacerlo sin arrogancia, con humildad de corazón, y decirle a esos ancestros, a esos antecedentes, a esos antecesores que tuvimos, que su lucha por la que dieron la vida nos obliga a nosotros a tener estas reflexiones críticas. Por ello lo estamos haciendo, también por ello. Bueno, voy a dejarlo hasta acá. Estos eran los libros. Dice, ¿y cómo compraste tú ese libro? Porque estoy viendo la televisión y veo que está en Consejo de Ministros y tiene el libro, entonces yo salí a comprarlo. Yo estudio marxismo desde hace 60 años. Yo no Dussel. Entonces yo veía que a los presidentes, Chávez tenía este libro, arquitectónico, de Enrique Dussel, arquitectónica. Yo les confieso, yo no conocía a Dussel. Yo había trabajado en marxismo, pero no a Dussel, que es marxista y es muy estudioso de Marx. Entonces compré el libro por Chávez. Bueno, además ese libro, este que tengo aquí en la mano, ganó el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Y lo recuerdo también, ahí, en el Teresa Carreño, ahí se hizo el acto. Y estaba así en un escritorio de Dussel. Y entonces, Dussel se trajo un poco de papeles así para leer el discurso. Pero entonces le dijeron, mire, no, tiene que ser corto. Entonces, bueno, él escogió 3 hojitas y las leyó. Y entonces, Chávez, cuando terminó de hablar Dussel, lo poquito que él leyó, se levanta. Ya habló hora y media. Hora y media. Chávez. Ese discurso lo pueden encontrar, lo van a trabajar. Entonces, todo ese trabajo que hizo Dussel, que lo estaba exponiendo, entonces Chávez lo alimenta. No es que Chávez se copiaba de Dussel. Yo lo que estoy planteando es que Dussel se copiaba de Chávez. Y entonces, allí en esa reunión, con el premio Nobel, Libertador del Pensamiento Crítico, entonces Chávez habló, todo fue sobre el liderazgo. ¿Quieren un documento bueno sobre el liderazgo?
Oigan esa intervención de Chávez sobre el liderazgo. Entonces ¿cómo vamos a venir nosotros aquí a hablar de vanguardismo? Ese no es el planteamiento de Chávez ni de nosotros. Fue el planteamiento del socialismo eurocéntrico, sí, está bien, pero no es el nuestro. Nosotros hablamos del liderazgo, no de vanguardismo, del liderazgo. Y Chávez, hasta Fidel habla del liderazgo. Chávez dice, en la historia me resolverá, dice, pueblo, cuando de transformación se trata, es creer en algo. Bueno, nosotros creemos en el socialismo bolivariano. Vemos acá. Creer en alguien, dice Fidel Castro. Bueno, nosotros creemos en Chávez, en Maduro, en Diosdado. Ese es el tema que trató Chávez del liderazgo. Pero dice Fidel, pero sobre todo, creer en nosotros mismas y nosotros mismos. Eso no tiene nada que ver con vanguardismo. Entonces nosotros no nos podemos poner ahorita a hablar que el PSUV es el vanguardismo. Entonces, está bien. ¿Cuántas veces yo defendí eso? Hace 40 años, 50 años atrás, 50 y pico de años atrás. No, nosotros somos la vanguardia. Pero yo aprendí con la revolución bolivariana que es otra concepción, que son otras lógicas. Y para el diplomado, aquí esto no es una intervención para convencer a nadie, sino para expresar categorías. Y bueno, para que usted con su propia cabeza decida cómo lo va a hacer. Ya no voy a explicar más de todas las cosas que quería explicar. Ya expliqué sobre el marxismo, me detuve un poquito, ¿no? Sobre al leninismo no le he tocado. Entonces, pero no lo voy a tocar, pero les voy a decir, por ejemplo, que así como yo le dije que no hay un marxismo, sino que hay marxismos, hay un marxismo eurocéntrico y el nuestro, el bolivariano. Porque el socialismo no es de Europa. El socialismo es de la de Ayala. Los guaraníes, los tupí guaraní, ahí, en esa donde se unen las fronteras de Brasil con Uruguay, Paraguay, es decir, que los jesuitas que venían con los invasores organizaron en reducciones. Entonces hay que ver las experiencias de las reducciones. De la propiedad, de la posesión en común. Por cosas que no tengo tiempo ahorita de explicarlas, ellos fueron expulsados. Y cuando regresaron a Europa empezaron a escribir libros sobre el socialismo que habían aprendido aquí con los guaraníes. Y entonces eso es lo que después aquí, lo que ustedes, cuando no sé si habrán escuchado el socialismo utópico, eso es de nuestro continente. Entonces, es un cambio muy radical el que nosotros estamos pidiendo en este diplomado, de pensar las cosas de otro modo. Entonces, hay una distinción entre el marxismo y el socialismo eurocéntrico y el marxismo y el socialismo bolivariano del siglo XXI. El eurocéntrico es del siglo XX. Y lo mismo con el cristianismo. El cristianismo es una teología de la liberación, pero lo que trajeron los invasores, eso no tiene nada que ver con cristianismo, eso es cristiandad, que es una ideología de dominación. Entonces no vamos a... porque esas son las lógicas que trajo el sistema civilizatorio que impusieron a partir de 1492. Entonces cuando vamos a leer a Lenin tiene mucha bibliografía, pero yo les sugiero a usted que cuando vayan a leer a Lenin, porque es como esos libros nadie los lee, es una etapa
de las cosas que él escribió. A veces son discursos en una reunión, que todo eso, no es difícil, eso es fácil conseguirlo por internet. Ese Lenin es desconocido. Así como hay un mar desconocido, hay un Lenin desconocido. Nosotros vamos a leer ese que nos ocultaron, que no lo conocemos, es el que vamos a buscar. Entonces, yo les traje este libro. Este libro es un libro que organizó un grupo, entre esos García Linera, Perú. Contextos inéditos. Entonces hay que comprar el libro para poder leer esos textos inéditos. Porque García Linera viajó a Ámsterdam, donde están los archivos de Marx. Bueno, y al archivo ahí en Berlín también, él y la que era su esposa en ese momento, porque es una investigadora, ahorita vive en México, bueno, hablan alemán y fueron a estudiar todo esto en alemán. Entonces, este libro, yo se los voy para que lo busquen, hay que comprarlo. O bueno, yo no sé si se puede, no sé si se puede descargar por ejemplo, si se puede conseguir. Hay varias ediciones. Este lo compré yo en Buenos Aires, que es hay en Santiago, en Chile, hay otra. Y la primerita que salió cuando García Linera era vicepresidente, con Evo era el presidente y era el vicepresidente, él publicó, bueno, era el vicepresidente y publicó eso en una edición que no es esta, que es la peruana, pero créanme que esto es importante para trabajar. Les voy a dar el título: Comunidad, Nacionalismo y Capital, más de 200 años. Textos inéditos. Bueno, ya recomendé este. Bueno, la vez pasada les hablé de las 3 raíces, y entonces es mejor que eso vamos a la fuente. No gente que estudió a Zamora, sino vamos a leer a Zamora. Vamos a gente que habla sobre Simón Rodríguez. No, vamos a buscar los libros de Simón Rodríguez. Vamos a buscar los libros, no es los que hablan sobre el Libertador, vamos a buscar nosotros los libros del Libertador. Y ahí donde vamos a estudiar a Marx. Bueno, ¿cómo vas a decir que vas a estudiar a Marx? Yo quiero saber marxismo. ¿Y cómo voy a hacer? Cómprate los libros de Althusser. No tiene sentido. Hay marxismo nuestro, de Labia Ayala, hay varios, ¿no? Pero yo voy a nombrar 3 nombres. El primero es Enrique Dussel. Esto es marxismo desde Labia Ayala, de filosofía de la liberación. Murió lamentablemente el año pasado, por estos días, en noviembre. Murió hace un año. El otro es Franklin Kelama. También murió. Ese murió. Kelame también murió el año pasado. En julio murió Franklin Kelame. Pero quedó su obra, pues. Vamos a leer esos libros. No a Dussel, sino a Dussel, a Franklin Kelame. Hay un compañero boliviano, pero residente en México, pero de Bolivia, Juan José Bautista. Juan José Bautista Segales, el nombre completo. Yo les traje, él tiene varios libros, pero este libro lamentablemente murió joven de un infarto. Además, su esposa, la que era que dio ayuda, pues la compañera Katia Colmenares, sí está en México y forma parte de todas estas cuestiones, y ella también, ella es investigadora y de este grupo. Bueno, nos quedó el legado de Juan José Bautista Segales. Este libro también ganó el Premio Libertador al Pensamiento, que yo tengo aquí, a Pensamiento Crítico. Profe, el título de ese libro se llama ¿Qué significa lo que estamos hablando? ¿Qué significa pensar desde América Latina? Ese es el tema que estamos tratando. Aquí está en este libro de Juan Bautista Segales. Bueno, yo tengo varias ediciones del Capital. Yo me traje nada más esta porque esta la compré yo en los años 60. Sí, este es el Capital, el volumen 1. Está todo rayado porque 60 años leyéndolo. Había traído también para recomendarles este par de libros. Este se llama
si están copiando, y si no, esto lo estamos grabando y yo les voy a mandar la grabación. No se preocupen entonces si no copian, porque y además tienen mi teléfono, me pueden llamar y yo les mando si lo tengo digitalizado, o si tienen una reunión y están trabajando el tema y necesitan, yo me voy para trabajar. Pues eso es lo que yo puedo hacer a esta altura de mi vida. Pues entonces se llama Hacia un mar desconocido. Hacia un mar desconocido. Miren el libro. Este otro también se lo recomiendo. El último mar. Ustedes no se imaginan. El último mar. Estamos hablando de marxismo. Bueno, una compañera rusa le manda una carta a Marx. Dice, porque cuando Marx saca el Capital, que fue el único que sacó, Marx no sacó ni el 2 ni el 3, él sacó el único que en vida sacó nada más, los otros se publicaron después. Entonces, en Inglaterra no le pararon mucho, en Francia, en Alemania, pero en Rusia sí le pararon. Y entonces toda la experiencia del trabajo de las comunas en Rusia dice, pero le escribe esto para nosotros, para el trabajo que nosotros, porque no había herencia, toda esa experiencia del populismo ruso, todo eso, dice, tú no lo entiendo. Y entonces él recibió esa carta y la respondió. Es muy curioso, después si tienen tiempo revisen, porque él escribió varias páginas, al final terminó en página y media, pero todo lo que escribió, cómo responderle a esa compañera. Entonces Marx, yo estoy hablando del Marx de 1881, 1882, él murió en el 83, pues entonces ya es el último Marx. Entonces se fue para Argelia. A estudiar todas estas experiencias, aprendió ruso, no sé cómo lo hizo, pero en pocas semanas ya hablaba y leía ruso, y leía mucha bibliografía de Rusia. Estas cosas que escribió Marx en esa época son las que nos interesan hoy más que nunca con nuestra revolución, por la importancia que tiene, porque entonces empiezan los eurocéntricos. La Comuna de París, que eso no tiene nada que ver con la Comuna de París, tiene que ver con la Comuna de esta experiencia de los rusos. Pero si usted no lee, si no estudia, entonces estamos emplomados. Y esta es la importancia de este diplomado. Entonces, pero estas son cosas muy largas. Nosotros terminamos el diplomado, pero si les queda a ustedes por lo menos el aguijoncito así para seguir estudiando, bueno, aquí quedó. Tomen nota de las cosas que tienen pendiente para trabajar. Profe, Ajá. sería bueno también que yo lo tengo aquí porque escuchándolo lo busqué y lo descargué. Producción comunal más allá de la modernidad, colonialidad de usted, que lo tiene en PDF. Sí. Eso sí es interesante también que... Sí, pero yo no lo he podido editar. Y además yo no estoy pensando en editarlo. Yo lo que pensaba que yo no sé cómo hacerlo como electrónico. ¿Con qué plata voy a sacar un libro así? Yo he tenido algunos libros que he podido que me los han subsidiado, pero yo tengo muchos libros que están sin publicar, pero se llama Sistema, sí. Ese libro no lo va, las cosas que están en esa investigación, ese libro que me está mostrando. Y por supuesto, esa está la orden. Y ojalá que se pudiera difundir sobre el sistema de producción comunal. Muchas de estas cosas tienen que ver con esto. Miren, este libro es bueno que lo este en particular lo compré este año en Caracas, en la feria de, ¿cómo que se llama la feria esa que hace? En Feria del Libro. Ajá, entonces este italiano es relativamente joven, se llama Marcello Musto. Marcelo, pero Marcelo se escribe con doble L, Marcello se escribe, Musto. Búsquenlo, no sé si estará en internet, pero como yo lo compré aquí en Venezuela, yo pienso que se puede conseguir. Se llama Karl Marx, 1881, 83. Esto que le estoy contando, de esa etapa, del 81 al 83, es esto.
el último viaje del moro. Porque ustedes saben que Marx no era un gatillito así como los otros alemanes o los azules. Marx era un morenito, un negrito, un moro. Entonces, moro, la palabra moro es como le decían en la península ibérica a los musulmanes que dominaron a Europa durante siglos, hasta su expulsión en 1492. Entonces a los musulmanes, que no eran, los musulmanes eran, ¿quiénes fueron los musulmanes que entraron a la península ibérica? Los de Marruecos, africanos, en Argelia. Entonces, por eso a él el sobrenombre que nadie le decía más, le decía el moro, él era el moro. Bueno, entonces, les he hecho este cuento para que no se les olvide que este libro, Marcelo Musto tiene muy buenos libros, pero este en especial se lo trae para que lo vean. Yo les estaba diciendo, para proveerles también, no solamente de las categorías, sino también de lecturas, este libro, bueno, ya yo lo tenía, incluso aquí está autografiado por Ramón Grosfoguel. Este es un libro de Ramón Grosfoguel, pero después del golpe, del intento de golpe que hubo el 29 y 30, yo vi una intervención de Maduro y él tenía el libro. Y entonces él empezó a hablar de Ramón Grosfoguel. Y entonces le dijo que le pidió para aclarar toda esa cosa de la descolonización. Y Ramón Grosfoguel grabó unos videos que a lo mejor algunos ya lo conocen, pero de todas maneras, los videos son buenos, pero si usted puede adquirir este libro, adquiéralo. Se llama De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial. Ramón Grosfoguel. Les nombré a Dussel. No, primero a Junquelager, que murió en julio del año pasado. Después les nombré a Dussel, que murió también el año pasado en noviembre, 5 de noviembre. Pero este está vivo todavía. Viene mucho. Yo lo acabo de escuchar ahorita en la Bienal que hubo la semana pasada, la Bienal que hubo en La Habana. Él dio la conferencia central en la Bienal que hubo en La Habana. O sea, y donde quiera que va Ramón Grosfoguel es a defender la revolución, a defender a Maduro. Y tiene una crítica con unos supuestos descoloniales que no son ninguno descoloniales, que son los tipos esos que se reunieron en Caracas, supuestos descoloniales, a firmar una carta contra... No, esos son falsos descoloniales. Entonces, él nos defiende mucho en nuestra revolución, Ramón Grosfoguel, es un amigo de la revolución bolivariana. Profe, el de Lenin que iba a recomendar no lo recomendó. Porque son muchas lecturas, porque es más complicado, porque en el caso de Lenin, pero ahorita no lo puedo hacer porque no es que hay un libro, porque a veces son una reunión con el consejo del partido, y entonces otra reunión, entonces ahí tienes que buscar partes, es más complicado que con Marx, porque Marx sí hay cosas que se han publicado inéditas. Entonces, pero más adelante, ahorita lo que quiero es, y con esto cierro, que este segundo módulo del diplomado es marxismo, cristianismo y Lenin. Y le estoy diciendo, estas son las categorías más importantes, no son todas, del sistema de categorías, y le estoy diciendo ya, que no es que me echaron el cuento, todas estas cosas las he leído, entonces yo se las puedo recomendar. Y además son las cosas que está recomendando también el presidente Nicolás Maduro. Maduro no está diciendo que leamos al Dussel, ni está hablando, ni por lo menos hasta ahora. Si lo hace, bueno, yo haré la misma crítica si empieza a hablar de infraestructura y superestructura. O sea, por supuesto que lo hacemos, pero no creo que sea. Bueno, este libro yo lo estoy recomendando mucho ahorita a través de los dos grandes conflictos bélicos que tenemos en este momento, el de Europa en Ucrania y el que tenemos en Asia con Israel. Y esto es como un libro de cabecera, El arte de la guerra, de Sun Tzu. Entonces, para poder entender un poco la realidad
ya no tiene nada que ver con este módulo, sino para que sepamos que hay unos conflictos que nos afectan a nosotros y a nosotros. Y entonces, Estados Unidos está tratando de provocar a Rusia para que haga un ataque nuclear. Entonces, para poder entender cómo es que China y Rusia, entonces aquí entonces plantea, es decir, no haga lo que el enemigo quiere que haga. Entonces, pero hay cosas para entender la geopolítica. Yo digo que este libro vale la pena y como es muy económico, entonces, y lo tienen de cabecera ahí detrás de la almohada y lo van leyendo de vez en cuando. Bueno, ojalá que esta pequeña, yo no sé cuánto fue, fue una hora, era media hora y me llevé el doble. Bueno, quiero despedirme dándoles las gracias por la paciencia de escuchar, entonces no era para